Bienvenidos. Vamos a desarrollar el tema de las generalidades en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el llamado Invierte.p, como parte de la normatividad aplicada a la construcción en nuestro país. Nosotros vamos a desarrollar este tema que va a implicar la información que vamos a recolectar de la página web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en consideración de que el Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano encargado o rector del control de las inversiones en el Estado. ¿Por qué estamos conversando o hablando y aplicando el Invierte.p en el curso de normatividad aplicada a la construcción? Estamos haciendo el enfoque de las normas que están aplicados en los proyectos de construcción. Hemos hecho la división de los proyectos de construcción en 3 etapas fundamentales: la planificación, la ejecución y el cierre. Y hemos visto que en la etapa de planificación tenemos un proceso que se llama la viabilidad del proyecto. ¿Qué es la viabilidad del proyecto? Es evaluar el proyecto para ver si es un proyecto ejecutable, si es un proyecto viable, si va a ser una buena inversión. El Perú, y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, está encargado de poder hacer una inversión efectiva, eficiente. Entonces, los proyectos de construcción no son ajenos a esto. Tienen que ser inversiones eficientes, óptimas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado una normativa que nos va a decir cuáles son los procedimientos, los procesos, y nos va a dar orden para poder invertir bien el dinero en proyectos. Como estamos estudiando para formarnos para ser profesionales de ingeniería civil, tenemos que entender que nuestro campo de desarrollo van a ser las obras civiles o los proyectos de construcción. Entonces, los proyectos de construcción o las obras civiles son también proyectos de inversión con dineros del Estado. Entonces, ¿qué mejor que la normativa del Estado para ver cómo se desarrollan estos proyectos de construcción para poder estudiar las normativas aplicadas a la construcción como parte de la formación de la ingeniería civil? Entonces, estamos enfocándonos en el Invierte.p porque es una norma aplicada a los proyectos de construcción en la etapa de planificación, cuando vamos a desarrollar la idea del proyecto y vamos a planificar la ejecución del proyecto y vamos a ejecutar este proyecto. Entonces, ¿de qué nos sirve el Invierte como una norma para los proyectos de construcción? El Invierte nos sirve para poder ordenar los procedimientos y hacer que estos proyectos sean inversiones óptimas y eficientes, porque son dineros del Estado y el Ministerio de Economía tiene que avalar que estos dineros del Estado sean bien invertidos. Entonces, esta información que estamos tomando para desarrollar los conceptos generales del Invierte.p las hemos recabado o las hemos descargado de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde tiene directivas generales del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones o Invierte, ¿no? Son bastantes archivos que podemos descargar para estudiar y profundizar. En esta etapa de aprendizaje de pregrado en la formación de ingeniería civil, vamos a desarrollar los conceptos generales para que podamos conocer la existencia de esta norma y conocer más o menos en forma básica de qué trata. No vamos a desarrollar los puntos específicos, los artículos, los títulos, no, vamos a desarrollar cuál es la conceptualización del Invierte, para que entendamos en qué momento se aplica y cómo se aplica cuando desarrollemos proyectos de construcción. Entonces, el objetivo del Invierte.p es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
el Ministerio de Economía ha sacado esta norma para que el país pueda hacer buenos servicios a la ciudadanía. Y los servicios necesitan infraestructura. Por ejemplo, los servicios básicos de salud, educación, transporte, sanidad, estos servicios básicos que todo ciudadano se merece, necesitan infraestructura, como son hospitales, colegios, redes de agua, redes de desagüe, carreteras, pistas, vías, aeropuertos. Entonces, todos estos proyectos que van a construir esta infraestructura para brindar los servicios tienen que pasar por una normativa que oriente el uso del recurso, para ver si ese recurso está siendo bien o mal utilizado en la construcción de esta infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Entonces, esta norma nos va a educar y a regular los procedimientos para poder hacer un proyecto de inversión. Nuestros proyectos de ingeniería civil, como son las infraestructuras que vamos a construir, son proyectos de inversión. Entonces, cómo el Invierte nos va a enseñar a poder planificar los proyectos de construcción. El Invierte nos va a enseñar en función a cómo está conceptualizado. Y el Invierte está conceptualizado en dos grandes pilares. El Invierte tiene dos factores muy importantes para que nos puedan enseñar a planificar bien las inversiones públicas y por ende a planificar bien los proyectos de construcción. El primer pilar es la programación multianual de inversiones. Esta es una manera de poder hacer planificación. Todos los gobiernos locales y regionales van a tener muchos proyectos por hacer, por desarrollar. Por ejemplo, el municipio de Cusco, para atender a su población, tiene una serie de proyectos en idea, tiene una serie de proyectos que quiere ejecutar. Pero estos proyectos, para ser ejecutables, necesitan ser programados. ¿Qué construimos este año? De repente en la ciudad de Cusco existen 100 colegios, 50 postas médicas, existen 1500 calles. Entonces, ¿cuáles vamos a atender? ¿Qué calles vamos a construir? ¿Qué postas vamos a renovar? ¿Qué colegios vamos a ampliar? Etcétera. Entonces, esta planificación se va a desarrollar en función a la programación multianual de inversiones. ¿Y qué es? La programación multianual de inversiones, como hemos revisado en las diapositivas anteriores, en el tema anterior, es la programación de los proyectos que voy a desarrollar en varios años. ¿Cuántos años nos obliga en este momento la norma del Invierte a programar? Nos obliga a programar 3 años seguidos. Entonces, todos los municipios tienen que presentar su programación para 3 años. Es decir, este año 2020, los municipios han presentado su programación del 2020, 2021 y 2022. El siguiente año tendrán que presentar su programación multianual del 2021, 22 y 23. Quiere decir que cada año vamos a ir programando para los 3 años que estamos desarrollando. ¿Con qué objetivo? El objetivo es lograr una eficacia, hacer una conceptualización lógica de nuestros proyectos y hacer que las inversiones estén bien controladas. Si voy a planificar, mientras más y mejor planifique, más y mejor va a ser la inversión y la ejecución de mis proyectos. Eficacia, lograr una mejor orientación del gasto de las inversiones, apuntando al cierre de brechas. Habíamos dicho que el cierre de brechas es atender lo desatendido, priorizar los proyectos para construir infraestructura donde no existe esa infraestructura, donde no existe ese servicio. Entonces se van a priorizar las atenciones que faltan a través de una buena planificación con una programación multianual de inversiones. Va a tener una característica de lógica, se conceptualiza y dimensiona la necesidad de la inversión, evaluando las brechas, o sea, qué necesidad tenemos, se dimensiona
la necesidad que se va a tener y la importancia respecto a otras necesidades. Habíamos puesto el ejemplo de dos poblaciones, una que está muy alejada donde solo hay 10 familias y otra que está muy en el centro donde hay 300 familias, ¿no? Pero estas 300 familias que están en el centro de la ciudad tienen agua, desagüe, pistas, veredas. En cambio, esas 10 familias que están en la zona más alejada de la ciudad no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen pistas, no tienen iluminación pública. Entonces se supone que se debe conceptualizar y dimensionar la necesidad en función a las brechas. ¿Quién necesita más alumbrado público? Hacer un proyecto en la población más alejada que no tiene alumbrado público, o cambiarle los foquitos que tienen más de 5 años a esta población del centro de la ciudad que ya tiene casi todos los servicios. Entonces se supone que debemos priorizar las brechas, atender donde no está siendo atendida esa población. Entonces esa programación multianual tiene que tener esa razón de ser. Tenemos que programar los proyectos para ir cerrando las brechas durante esos 3 años. Otro pilar muy grande que tiene el Invierte es la formulación y evaluación. La formulación y evaluación son las primeras acciones que vamos a desarrollar en la etapa de planificar un proyecto. Cuando se encuentran las autoridades, los gerentes, los funcionarios en una situación de poder hacer proyectos, lo primero que van a hacer es evaluar las necesidades, ¿no? Para eso van a juntarse con los beneficiarios, con los dirigentes de los barrios, con los vecinos, y van a decir, ya, ¿qué necesitamos? Necesitamos posta, necesitamos iluminación pública, necesitamos agua, desagüe. Entonces, en ese momento vamos a formular los proyectos que van a estar dentro de nuestra programación multianual de inversiones, en función a los proyectos, primero, que van a cerrar brechas. Entonces vamos a identificar los proyectos que van a cerrar brechas y vamos a tener una lista de proyectos prioritarios por ejecutar. Entonces lo primero que vamos a hacer con ese proyecto, por ejemplo, ganó alumbrado público en la zona alejada. Perfecto. Entonces ese alumbrado público tenemos que formular el proyecto. A ver, ¿cómo vas a atender? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cuántos postes? ¿Cuántas luminarias? ¿Cuántos kilómetros? Vas a hacer una formulación preliminar del proyecto para que evaluemos su viabilidad, su factibilidad. Quiere decir que vamos a hacer una formulación de cómo sería el proyecto para que esto sea evaluado y sea aprobado y decir, sí, tu proyecto está bien formulado, pasa a la etapa de ejecución, y en ese momento pasaremos a hacer el proyecto ya a un mayor detalle y pasaremos a construir este proyecto que estamos formulando. ¿Qué se quiere con esto? Una eficiencia, lograr mejores construcciones, mejores infraestructuras. También se quiere lograr seleccionar la mejor opción para atender un proyecto. Cuando formulamos y evaluamos, vamos a atender de mejor manera la necesidad de la población. Por ejemplo, ¿no? Ha ganado en nuestra lista de proyectos la necesidad de construir un sistema de alumbrado público. Entonces veamos las alternativas. ¿Cómo podemos hacer el sistema de alumbrado público? Podemos hacer con sistema LED, podemos hacer con sistema de luz de neón, podemos hacer un sistema en una sola línea, un sistema de una línea, un sistema de 2 líneas, un sistema mixto. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la mejor opción para ejecutar ese proyecto, y esto se va a hacer en la formulación y evaluación, donde vamos a comparar las opciones para atender esta necesidad. Es decir, vamos a comparar todas las alternativas de proyecto para poder seleccionar la mejor, la más óptima, ¿no? Ejemplo, reducir una brecha de conectividad urbana para un ámbito geográfico X. Se disponen varias opciones: hacer un bypass, solo mejorar los semáforos o ampliar las vías. Entonces, ¿cuál es mejor? Haremos una formulación de cada uno de estos, los evaluamos y vemos cuál es la mejor alternativa. Entonces, con la aplicación de la programación multianual de inversiones, se busca la eficacia, se busca atender lo que se necesita atender. Entonces tú vas a estar
planificado, programado, y vas a tener que cumplir lo que planificas, porque esa es la razón de ser de una programación, de una planificación. Controlar que se cumpla eso. Entonces la programación multianual de inversiones nos va a dar eficacia para cumplir lo que nos programamos, y la formulación y evaluación nos va a dar eficiencia. ¿Qué quiere decir? Voy a ver cuál es la mejor alternativa, voy a ver cuál es la más óptima, la que supere las expectativas. Entonces vamos a ser eficientes. Se busca eficacia y eficiencia, programando en la multianualmente las inversiones para cumplirlas, formulando y evaluando para ver cuál es la más óptima o la mejor alternativa. Todo esto mejora la calidad de la inversión pública. Esa es la razón de ser del Invierte. Entonces esta norma nos está enseñando cómo proceder a planificar de manera eficaz y eficiente un proyecto de construcción. En la norma del Invierte no habla solo de proyectos de construcción, porque los proyectos de construcción son un sector que se va a hacer con inversión pública, pero también hay otros proyectos que se pueden hacer con dineros públicos, por ejemplo, la capacitación a docentes, por ejemplo, la atención de personas con anemia. Entonces, esos proyectos, todos los proyectos en general que utilizan dinero del Estado se llaman proyectos de inversión. Entonces, para el Estado y para la norma del Invierte, ¿qué es un proyecto de inversión? Para el Estado es una intervención temporal que se financia total o parcialmente con recurso público, o sea, dinero del Estado, y está destinado a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual, natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Entonces, el Estado tiene que dar calidad de vida a la población, a los beneficiarios. ¿Y cómo uno se siente que tiene calidad de vida? Cuando está bien atendido, ¿no? Cuando tiene salud, educación, recreación. ¿Y cómo atiendes esas necesidades? A través de servicios. Alguien te va a servir, alguien te va a ayudar a estudiar. Los profesores, los maestros te van a servir en educación. Los médicos te van a servir en salud. El transporte urbano te va a dar un servicio en transporte. Los servicios son obligación del Estado. Brindar buenos servicios al ciudadano es obligación del Estado. Entonces, ¿cómo brindo un buen servicio como Estado? Teniendo buenos hospitales, buenos colegios, buenas pistas. Entonces, la infraestructura, todos aquellos proyectos de inversión que van a generar un buen servicio, que van a crear un servicio, van a ampliar, van a mejorar o recuperar la calidad de servicio y de producción, es llamado proyecto de inversión. Construir un colegio, construir un hospital, construir una carretera, un bypass, construir más aulas para un colegio, transformar un colegio de inicial a que se vuelva inicial, secundaria y primaria. Entonces eso es un proyecto de inversión. Todo lo que va a generar o crear una infraestructura para poder hacer servicios. Pero también hay otro tipo de inversión. El Invierte nos habla, aparte del proyecto de inversión, que es llamado PIP, tenemos una IOR, o una inversión que no son proyectos de inversión. ¿Por qué se llama IOR? Se llama IOR porque viene de las siglas de inversión de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación. ¿Qué son estos? Son inversiones menores que un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es crear algo nuevo, es construir una carretera, construir un hospital, construir un colegio, ¿no? Es crear esa producción del servicio. Pero una IOR es una inversión menor, donde ya existe la infraestructura para el servicio, se mejora, se optimiza, se amplía, se repone, se rehabilita. Por ejemplo, tenemos un colegio que tiene ya más de 20 años de funcionamiento y necesita ampliarse. De repente no tiene centro de cómputo, no tiene biblioteca, entonces vamos a ampliarlo. No hacemos un proyecto de inversión grande, sino hacemos una IOR. Una IOR es un proyecto complementario de algo que ya existe.
Por ejemplo, tenemos un sistema de agua y desagüe en la ciudad que tiene 30 años de antigüedad. Entonces, ¿qué nos dice? No, hay que cambiarlo. Ya la dimensión de los desagües es muy pequeña y el agua también necesita mayor presión. Entonces hay que optimizar. Se cambia el proyecto. Sobre las mismas redes que están instaladas vamos a cambiar las dimensiones, los diámetros, etcétera. Entonces serían IORs, mejorar, optimizar, ampliar, reponer, rehabilitar. Por ejemplo, una vía, una avenida principal que ya tiene varios años de antigüedad y está presentando fallas, rajaduras, situaciones que están haciendo que la serviciabilidad de esa vía sea mala. Entonces se hace una rehabilitación de la pista, ¿no? En cambio, una carretera nueva, entonces es un proyecto de inversión. Pero hay que tener en cuenta una situación. ¿Qué pasa si esta infraestructura ya está muy deteriorada, está muy gastada? Imagínense la carretera, que está llena de huecos de tal manera que no se puede apreciar ni siquiera el asfalto de lo que era esa vía. Entonces, cuando la inversión para arreglar esa vía sea más allá del 20%, cuando se amplía, cuando se haga una inversión bastante grande, más allá del 20%, ya estaríamos hablando de un proyecto nuevo prácticamente, ¿no? De una inversión nueva. Entonces sería un proyecto de inversión. ¿Por qué el Invierte nos pone un proyecto de inversión y un proyecto que no es de inversión, sino es una IOR? Nos habla de dos tipos de inversiones, el PIB y la IOR. ¿Por qué? Porque el PIB va a ser más grande, y por ser más grande va a ser de mayor responsabilidad, va a tener más dinero. Entonces vamos a tener que hacerlo a más detalle, vamos a ser más rigurosos en su evaluación, formulación. Va a tener un perfil, va a tener todo un estudio de preinversión. En cambio, la IOR, si ya existe esta infraestructura, no necesitamos demasiada ciencia para poder formular este proyecto. Si es que es reparar, optimizar, rehabilitar, hacer una ampliación marginal, entonces esta inversión se puede aprobar más rápido. Por eso lo separa el Invierte. Para que tengamos los proyectos grandes, tengamos más cuidado en formularlos y evaluarlos. Y los proyectos que ya son más pequeños porque ya existe la infraestructura y solo hay que arreglar algo o ampliar algo, es más fácil. No necesitas hacer un estudio de la demanda, un estudio del mercado, no, porque ya existe el mercado, la demanda, ya sabes, ya está ahí. Entonces simplemente se llenan unas fichas y se hace más rápido. Esa es la razón de que haya los proyectos de inversión y los IORs. Los IORs son más ágiles para su aprobación. En cambio, los proyectos de inversión tienen que ser evaluados con mayor detalle. El Invierte nos va a generar unos órganos de atención para poder hacer todos estos procedimientos, ¿no? La programación multianual de inversiones, el seguimiento, la formulación, la evaluación. Todo esto va a implicar áreas donde se van a desarrollar estos procesos. Entonces, ¿cuáles son las áreas identificadas por el Invierte? Estas áreas, ¿dónde van a funcionar? Van a funcionar pues en los gobiernos locales, municipios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos nacionales, como son los ministerios. En toda institución pública van a tener estos órganos que existir para poder hacer proyectos de inversión. Por ejemplo, vamos a tener que ir y vamos a tener una Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Este órgano es el más grande, el que va a controlar todo el país. ¿Y dónde va a estar ubicada esta área? La DGPMI, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, va a estar en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ellos van a ser los que van a tener el control de todas las demás áreas, de todos los demás órganos, que cada vez van a ser más pequeños, más específicos, van a ir hacia todos los gobiernos. Entonces vamos a tener en el MEF el DGPMI. Después vamos a tener los órganos resolutivos. ¿Qué son los órganos resolutivos? Son las entidades, son los alcaldes, los gobernadores, son las autoridades, son los representantes ejecutivos de cada gobierno. ¿Qué cosa significa órgano resolutivo? Es el que resuelve.
es el que aprueba, el que designa, es aquel que toma la decisión en cada gobierno. Entonces, nosotros los ciudadanos hemos elegido al alcalde, hemos elegido al gobernador para que resuelva nuestros problemas, para que apruebe, para que tome las decisiones. Ellos son los responsables. ¿Y cómo se llama ese órgano del invierte? Se llama el órgano resolutivo. ¿Quiénes son? Son los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los directores, los representantes ejecutivos de cada entidad. Después tenemos las oficinas de programación multianual de inversiones. Entonces, por debajo de los alcaldes, de los gobernadores regionales, están las oficinas de programación multianual de inversiones, las OPMIs. ¿Qué son? Son oficinas que les van a ayudar a hacer la evaluación y los procesos que pide el invierte, como son la programación multianual de inversiones, los diagnósticos de las brechas. ¿Qué son las brechas? Son a quienes tenemos que atender, quiénes son más prioritarios por hacer proyectos, qué proyectos son más prioritarios en función a las brechas, hacer la cartera de inversiones, realizar el seguimiento de estas inversiones, realizar la evaluación y aprobar las modificaciones que se tengan de la programación multianual de inversiones. Entonces, esta oficina de programación multianual de inversiones es la que va a ayudar al órgano resolutivo, es decir, a los alcaldes y a los gobernadores regionales, a poder hacer todo lo que pide el invierte, como la programación multianual de inversiones, por ejemplo. Además, vamos a tener otras dos áreas o dos órganos muy importantes en cada gobierno local, regional y nacional, que son las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversión. Entonces, todo municipio va a tener su alcalde, que es el órgano resolutivo, va a tener su oficina de OPMI, donde van a hacer la programación multianual de inversiones, y va a tener su unidad formuladora, donde van a elaborar las fichas, donde van a registrar el banco de inversiones, donde vamos a declarar la viabilidad de los proyectos, y vamos a tener todos los municipios, todos los gobiernos locales y regionales, las unidades ejecutoras. ¿Qué son las unidades ejecutoras? Son los que van a construir, son aquellos que intervienen, elaboran el expediente técnico, hacen la ejecución física y hacen el seguimiento de estas inversiones, ¿no? Entonces, en un municipio está el alcalde, está la OPMI, que le ayuda a hacer la programación multianual de inversiones y el seguimiento de lo que pide el invierte, y están sus dos brazos, los que formulan, la unidad formuladora, y los que ejecutan, la unidad ejecutora. Entonces van a tener ahí formuladores, son los que van a evaluar qué proyecto hacemos, van a hacer el proyecto y van a ver la mejor alternativa, van a ver si es mejor hacer un bypass, si es mejor hacer una intervención de semáforos, si es mejor hacer una pista de asfalto, de concreto. Ellos son los que van a formular y van a dar viabilidad al proyecto. ¿Qué es la viabilidad? Es cuando de una serie de ideas para atender una necesidad sale una ganadora, y esa ganadora va a pasar a la unidad ejecutora para que hagan su expediente técnico, su ejecución física. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tenemos una población vulnerable que tiene una brecha por atender. Entonces han hecho la evaluación y la brecha por atender prioritaria es el agua y desagüe. Tenemos que ponerle agua a la población X. Entonces ya la OPMI va a hacer la programación multianual de inversiones y va a poner ahí proyecto, sistema, creación y construcción del sistema de agua en la población X. Ya lo programó la OPMI. Perfecto, entonces ya está, necesitamos hacer este proyecto. De la OPMI pasa a la unidad formuladora y la unidad formuladora va a decir, ¿cuál es el proyecto? Tenemos que hacer un sistema de abastecimiento de agua. Entonces va a comenzar con sus profesionales, con los que trabajan en la unidad formuladora, a ver cuál es la mejor alternativa. ¿Dónde es la población? Por ese sector. Perfecto, entonces tenemos la siguiente alternativa. Hacemos una captación en el río que está al costado y llevamos el agua. Alternativa 1. Alternativa 2. Unos metros más allá existe una tubería de la empresa prestadora de servicios, nos podemos conectar ahí y podemos tener agua en ese sector. Entonces 2.
Y uno tercero hay que hacer mixto. Atendemos la mitad con la tubería de la empresa prestadora de servicio y la mitad con una captación. 3 alternativas. Entonces van a evaluar cuál es la mejor. Entonces están evaluando cómo es mejor construir el sistema de agua. Si hacemos una captación en el río, si nos conectamos a la red pública, ¿no?, de Sedacusco, de la empresa que preste el servicio, o si hacemos un mixto. Entonces van a evaluar. Los formuladores evalúan y dicen, la mejor alternativa es hacer una captación propia. ¿Cómo han hecho la evaluación? Han hecho costos, presupuestos, han hecho una evaluación de sostenibilidad, una evaluación económica, demanda y todo ello. Entonces han visto que es mejor hacer una captación. Entonces, de las 3 ideas para ese proyecto, ha ganado una. ¿Cuál es? Hacer una captación. Entonces eso, como idea ganadora, se declara viable. Hace la viabilidad. Entonces el proyecto es viable para hacer una captación. Entonces, como ya ganó una de las alternativas, se declaró viable, pasa a la siguiente etapa, pasa de la unidad formuladora a la unidad ejecutora y comienzas a hacer expediente técnico y apruebas tu expediente técnico y ya haces tu ejecución física. Entonces así funcionan los procedimientos y los órganos en función al invierte.p. Entonces, como hemos visto, los órganos intervienen según un ciclo, ¿no?, según unas etapas del proyecto. Para el invierte se tiene el ciclo de inversión en 4 etapas. Primera etapa, programación multianual de inversiones, el PMI. La programación multianual de inversiones es elaborar la cartera de proyectos en función a la priorización, qué proyecto es más importante para hacer. Por ejemplo, necesitamos hacer agua, desagüe, pistas, un hospital, un colegio. Tenemos que evaluar las brechas, ¿no? ¿Cuál es el servicio que está menos atendido? Entonces se hace en función a eso una programación multianual de inversiones. ¿Quién hace esto? Las OPMIs, ¿no? Hemos visto, los órganos encargados de la programación multianual de inversiones son las OPMIs. La siguiente etapa es formular. Como ya tengo mis proyectos identificados, pasa a las unidades formuladoras y estos van a ver cuáles son las mejores alternativas para atender esos proyectos. Por ejemplo, voy a hacer una captación de agua o me voy a conectar a la red pública, entonces voy a evaluar. Puede haber, por ejemplo, la situación de un servicio. Necesitamos hacer un proyecto para conectar la población A con la población B. Entonces hay varias alternativas. Hacemos una vía de asfalto con 4 carriles, o hacemos una vía de concreto con 2 carriles, o hacemos un túnel y un puente por otro lugar. Son varias alternativas. Entonces vamos a formular y evaluar para ver cuál es la mejor alternativa. Entonces la segunda etapa, la evaluación y formulación. Cuando ya declaramos viable, o sea, damos un ganador, la mejor alternativa es esta, entonces pasamos a la etapa de ejecución. ¿Quién hace la etapa de ejecución? Es responsabilidad de la unidad ejecutora. Ellos van a hacer el expediente técnico y la ejecución física de la obra. Entonces hacen la construcción en sí. Pasamos de la unidad ejecutora. Después, cuando terminan de hacer la obra, terminaron el sistema de agua, terminaron la carretera, y pasamos a la cuarta etapa, funcionamiento, ¿no? Que ellos ya se encargan los sectores responsables, ¿no? El mismo municipio, de repente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, dependiendo. Entonces tenemos la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Entonces, ¿por qué es importante la programación multianual de inversiones, que es la primera etapa? Porque en esta se va a evaluar, ¿no?, el cierre de brechas, que es un criterio que está teniendo la nueva normativa para priorizar sus proyectos y sus inversiones. ¿Qué es el cierre de brechas? Es ver en qué zona faltan los servicios y hay que atender primero esos servicios. Atender primero donde no hay servicios. Esto nos ayuda a hacer un planteamiento estratégico de nuestros proyectos, ¿no? Entonces la programación multianual de inversiones nos va a dar una estrategia para poder hacer el seguimiento responsable, tener transparencia y tener una mejor ejecución de estos proyectos. Además, se va a hacer una integración de
todos los involucrados, beneficiarios, autoridades, porque se va a evaluar cuál es más importante en función al cierre de brechas, en función a la prioridad por atender. Entonces, la programación multianual de inversiones, que es uno de los pilares grandes del Invierte.p, es transversal a todo el ciclo de inversión. ¿Qué quiere decir? Que va a estar presente en todo el ciclo de inversión. Inicia en la programación multianual de inversiones, ¿no? Detectamos el proyecto y le damos el arranque, ¿no? Necesitamos hacer un colegio y lo inscribimos en la programación multianual de inversiones, ¿no? Colegio XXX, perfecto. Entonces pasamos a la formulación, pasamos a la ejecución y al funcionamiento. Pero en la formulación siempre vamos a estar al tanto de cómo hemos programado, porque ¿cómo se programa un proyecto? Programas un proyecto, necesitamos construir el colegio XXX, perfecto. Entonces lo programas. ¿En cuántos meses vas a hacer la formulación y evaluación? En 3 meses. El 2020, durante 3 meses haces formulación. Después pasas a la etapa de ejecución. Entonces al 4.º mes pasas a la etapa de ejecución. Haces el expediente técnico en 1 mes y en el 5.º mes empiezas la ejecución física. Entonces al 5.º mes empiezas la ejecución física por 10 meses que termina la obra. Eso es una programación multianual de inversiones. Es decir, cuánto tiempo te vas a demorar en la formulación, cuánto tiempo en la ejecución y cuánto tiempo vas a pasar a hacer el funcionamiento. Entonces la programación multianual de inversiones es la programación de todo el ciclo del proyecto, cuándo empieza y cuándo termina. Por eso es muy importante estratégicamente para controlar y hacer el seguimiento de si se están ejecutando bien los proyectos. Entonces hemos hablado de la etapa de formulación y de la etapa de ejecución. Entonces, ¿cuál es el punto de diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La etapa de ejecución va a comenzar cuando se declare la viabilidad del proyecto. ¿Cómo se declara la viabilidad del proyecto de inversión o cómo se aprueba el IOR? Se hace cuando el equipo de formulación y evaluación ve cuál es la mejor alternativa en función a la normativa del Invierte, hace su evaluación y dice, la alternativa A es la mejor sobre las alternativas B y C. Perfecto, declarado viable con la alternativa A. Entonces, en ese momento, cuando apruebas tu IOR o declaras viable tu proyecto de inversión, pasas a la unidad ejecutora y empiezas a hacer la ejecución de obra. Entonces se registra en ese momento en la programación multianual, ya está viable y ahora empezamos a hacer expediente y ejecución de obra. Entonces tenemos que declarar viable cuando hemos evaluado la mejor alternativa y de todas las ideas de proyecto, de todas las alternativas hemos elegido una y esa una se va a volver proyecto. Entonces pasa a la etapa de ejecución para que se haga el expediente técnico y la ejecución física. ¿Qué involucra la etapa de ejecución? ¿Qué es lo primero que haces cuando declaras que un proyecto es viable? Lo primero que haces es elaborar el expediente técnico, porque recuerda, en la formulación y evaluación has hecho una evaluación preliminar, ¿no? Has hecho un sondeo de cuál sería mejor, pero cuando ya es viable y ya es un hecho que tienes que construir eso, entonces vas a hacer los diseños de especialidad, vas a hacer costos y presupuestos a más precisión, vas a hacer la programación, las especificaciones técnicas, todo a detalle. Entonces esa es la primera labor de la etapa de ejecución, hacer el expediente técnico a detalle, y después de tener aprobado el expediente técnico pasas a la ejecución física. Entonces tenemos en la etapa de ejecución la elaboración del expediente y la ejecución física. Cuando se elabora el expediente técnico, ya en la etapa de ejecución, tenemos que tener cuidado de algunos criterios. Cuando hemos hecho la formulación, cuando hemos hecho la viabilidad según el Invierte, hemos tenido una alternativa que hemos elegido. Entonces, tenemos que verificar que esa alternativa, para que se haga expediente técnico, cuente, por ejemplo, con los saneamientos físico-legales. Esto nos ordena la norma. Recuerden que estamos
conociendo, estudiando qué cosa nos dice la norma que hagamos para hacer proyectos. Entonces, cuando ya hemos declarado viable, estamos pasando a la etapa de expediente técnico y nos dice que debe tener saneamiento físico legal. ¿Qué cosas son saneamiento físico legal? Tener los documentos de los terrenos en orden, ¿no? Voy a construir un colegio, ya, ese terreno es del Estado, no vaya a ser que sea de una persona tercera y que nos haga un juicio, ¿por qué construyes en mi terreno? Entonces hay que hacer el saneamiento, hay que tener todos los arreglos y los saneamientos bien establecidos. Después, el expediente técnico debe estar en función a la concepción técnica y al dimensionamiento de la viabilidad. Cuando hemos hecho la viabilidad en la formulación y evaluación, cuando hemos comparado las alternativas, hemos comparado las ideas, se ha declarado viable una idea por una concepción, por un dimensionamiento. Lo mejor es hacer esto, lo mejor es construir una vía con 4 carriles de asfalto. ¿Por qué? Por la capacidad por la demanda, por el tipo de terreno. Entonces ha habido varios criterios para decir esto es el proyecto que se debe ejecutar. Entonces el expediente técnico tiene que ser igual a esa concepción y dimensionamiento, no puede cambiar. No puede decir que en la formulación, cuando declaramos viable una pista de 4 carriles de asfalto con un puente, en el expediente técnico lo cambiemos. No voy a hacer solo una pista de concreto de un carril y ya no voy a hacer puente. Le cambia mucho. Entonces no puede haber un cambio de concepción técnica. O decir, voy a construir, por ejemplo, una posta, ¿no? Porque esta población es pequeña y necesita solo una posta, un centro de salud pequeño, ¿no? Pero en el expediente técnico hago el proyecto para un hospital, ¿no? Un hospital de 5 pisos de alto, con especialidades. No, cambia, no puede cambiar. El expediente técnico tiene que tener la misma concepción y el dimensionamiento de la viabilidad. Tenemos que tener la clasificación y certificación ambiental. Según esta norma en Invierte, tiene que tener la autorización del Ministerio del Ambiente o del órgano encargado para que se vea que este proyecto no va a tener un impacto negativo ambiental. Tiene que tener un permiso ambiental. Y además todas las autorizaciones, licencias que sean necesarias, ¿no? Del Ministerio de Cultura, de las licencias de los municipios, todo lo que sea necesario para que podamos hacer un expediente técnico muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se hablaba de que no puede cambiar la concepción técnica y el dimensionamiento? ¿Qué cosa es la concepción técnica? La concepción técnica es cómo idealizamos el proyecto. Cuando hacemos la formulación y evaluación, vamos a ver y evaluar las alternativas de solución, ¿no? En el primer paso vemos las alternativas de solución. ¿Y cómo se van a evaluar? Se van a evaluar en función a el local, ¿no? Donde está ubicado, a la localización, ¿no? La geografía, el aspecto físico, la tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología vamos a aplicar? Tenemos que evaluarla, y la capacidad de producción, ¿no? Tenemos que ver la capacidad de producción. Por ejemplo, esto se utiliza para poder elegir cuál es la mejor alternativa en la etapa de formulación. Se pone en el Invierte un ejemplo como que es una fórmula, ¿no? De que el proyecto que va a ser viable está en función a la K de capacidad de producción, a L la localización y T la tecnología, que son aspectos que se van a estudiar para ver cuál es la mejor alternativa. Les voy a poner una metáfora de ejemplo, metáfora porque no es un ejemplo práctico directo, sino más una comparación metafórica, ¿no? Imagínense que yo quiero comprar un carro para hacer taxi, ¿no? Estoy haciendo un emprendimiento y necesito un vehículo para hacer taxi. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces mi objetivo es taxiar, brindar un servicio de transporte, donde acá en la localidad de Cusco, ¿no? Y la capacidad de producción va a ser prestar el servicio de taxi, ¿no? Tecnología, ya. Entonces, ¿qué voy a comprar? Voy a comprar un Ferrari, voy a comprar una camioneta, voy a comprar una combi, un bus. No, pues compraré un auto económico, puede ser un Toyota Yaris, digamos, un Toyota, o de repente puedo comprar un Kia Picanto, ¿no? Taxi,
tiene una concepción de un vehículo que ya se adecua a eso. Ese vehículo, ¿por qué se adecua? Por la tecnología, por la capacidad de producción, por la localización, ¿no? Entonces sabemos que acá los vehículos que sirven para hacer taxi son estos Toyotas, estos Hyundai, estos Kia. Ya, entonces sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? A través de haber evaluado las mejores alternativas en función a lo que necesito. Eso es más o menos lo que se hace en la concepción técnica. No puedo comprar más de lo que necesito. Imagínense que me compre, no sé, un Ferrari, un Mustang o un carrazo del año. Ya desfachatado sería comprarme una Hammer para hacer taxi. Entonces la concepción está grave. Entonces eso es ajustar a lo que necesitamos. De igual manera el dimensionamiento, pero el dimensionamiento va a estar más involucrado a la capacidad de atención que tenemos, ¿no? A la capacidad. Por ejemplo, en este ejemplo nos dice la ampliación y mejoramiento de los servicios registrales de la zona registral de Pucallpa. Entonces habrá una población que debo atender y en función de esa población voy a ver si necesito una casa pequeña, necesito una casa mediana o una edificación grande. Entonces en función a la demanda. Es igual que el ejemplo del taxi, podemos acomodarlo por ahí. Si va a ser un taxi no me voy a comprar pues un Custer, ¿no? Tampoco una combi. Para un taxi necesito simplemente un vehículo con 4 puertas y que puedan entrar 5 personas, incluido el chofer. Entonces eso es, ¿no? Es adecuarse a la demanda que vas a tener, ¿no? En cambio, si quiero entrar a una empresa de transporte grande, ya tendré que comprar pues un bus de 30 asientos, 50 asientos, etcétera. Entonces eso es el dimensionamiento. Se tiene que evaluar la capacidad de atención, la demanda que se va a tener que atender. Entonces, en la formulación del proyecto es muy importante ver la concepción técnica y el dimensionamiento para que hagamos lo necesario, para que la inversión sea óptima, para que no invertamos de más, para que no se sobrevalúe, tampoco para que se haga algo desestimado o algo muy pequeño. Simplemente la concepción y el dimensionamiento es equilibrar nuestro proyecto a lo que necesitamos. Entonces, esto se hace en la etapa de formulación y evaluación. Cuando declaramos la viabilidad, se supone que esto ya está definido. El expediente técnico lo único que tiene que hacer es continuar con esta concepción técnica y con este dimensionamiento. Entonces, pasamos a la etapa de ejecución con definido ya la concepción técnica y definida ya el dimensionamiento. Se pasa a la etapa de ejecución para hacer el expediente técnico y la ejecución física, ¿no? Entonces, todo esto, o estos conceptos del invierte, de hacer una buena programación multianual, de hacer una formulación con concepción técnica, con dimensionamiento, todo esto nos va a ayudar a poder hacer un mejor desempeño en forma efectiva y eficiente para el cierre de brechas de infraestructura y servicios, ¿no? Entonces tenemos que orientarnos a inversiones prioritarias. El PMI la programación multianual de inversiones tiene que estar orientada a priorizar bien las inversiones para que sean eficaces y basadas en resultados. Además, tenemos que analizar la calidad de las inversiones que vamos a hacer viables o aprobar. Tenemos que realizar un seguimiento de la ejecución de las carteras, seguir lo que se ha programado debe cumplirse y analizar después un adecuado funcionamiento de las inversiones y sostenibilidad, ¿no? Entonces acá tenemos los objetivos del invierte que están normando nuestra elaboración de proyectos de inversión. Entonces, todo esto se va a lograr a través del manejo de una cartera priorizada de inversiones. ¿Y qué cosa es la cartera priorizada de inversiones? Son los proyectos que voy a ejecutar que están en la programación multianual de inversiones, ¿no? ¿A qué nos ayuda esto de tener una cartera de priorización de inversiones? Nos va a ayudar a hacer un seguimiento, nos va a ayudar a ver si nuestros proyectos contribuyen al cierre de brechas, nos va a ayudar a que la alta dirección y las entidades encargadas puedan hacer una
buena toma de decisiones para los proyectos, para las intervenciones que se van a hacer, y finalmente nos van a ayudar a tener el control de todos los involucrados, ¿no? Saber qué proyectos estamos programando, saber qué proyectos se van a ejecutar, nos ayuda a poner en orden y transparente entre las instituciones y poder sacar de lado las dificultades o trabas que puedan haber para hacer los proyectos. Recordemos siempre, planificar algo de buena manera nos va a permitir a ejecutarlo de buena manera, porque el objetivo de planificar es después controlar que se cumpla adecuadamente. Entonces, ¿cómo controlamos que se cumpla adecuadamente? El Invierte.p también ha creado un proceso de seguimiento o control, ¿no? Se hace la evaluación y seguimiento en la fase de ejecución a través de lo que son las carteras de inversiones priorizadas, o sea, tu lista de proyectos que vas a ejecutar. Si tienes enmarcado tu lista, ya puedo revisar si estás ejecutando o no esos proyectos. Y también el Invierte nos dice que va a haber un sistema o comité de seguimiento de inversiones que se tiene que generar en cada gobierno, y se tiene que hacer un registro en tiempo real. Se ha creado un formato, el formato 12B, que es el que va a hacer el registro del seguimiento. Es decir, cada mes las unidades ejecutoras van a ir registrando en el sistema del Invierte a través de este formato su avance físico, su avance financiero, su cumplimiento de lo que ha programado. Entonces es una ficha de seguimiento donde te van a controlar cuánto has ejecutado, cuánto has avanzado, estás cumpliendo lo que te has programado. Entonces el Invierte no solo es planificar bien, sino que esa planificación tenga un buen control y seguimiento, ¿no? Entonces acá tenemos cómo es el desarrollo de ese formato de seguimiento, que es llamado el formato 12B. En el Invierte hay muchos formatos, los formatos de formulación, evaluación, pero este es uno de los más conocidos porque es el que se controla mucho. Cada mes se va ejecutando el registro de los formatos de seguimiento. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la relación entre la OPMI, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, que van a hacer el llenado y el registro del formato de seguimiento cada mes, que va a estar enlazado a los sistemas de control del Estado, ¿no? Al CIAF, al SEAS. Entonces, la unidad ejecutora es la que va a tener la responsabilidad de dar los datos de cuánto estás ejecutando, cómo estás ejecutando, para que todo a través de la web, a través del internet, pueda estar monitoreado. Otra de las características de esta normativa del Invierte.p, como su nombre lo indica, .p es una sigla del internet, es una sigla de un enlace de internet. ¿Por qué? Porque este Invierte.p ha sido creado para que se pueda hacer que los procedimientos estén enlazados vía la web, vía el internet, para que se pueda hacer un control de seguimiento, los registros sean más rápidos, los controles sean más rápidos. Por eso es que se llama Invierte.p, porque integra también las tecnologías de información a través del internet para hacer los seguimientos, como estos formatos que se deben seguir y se deben llenar a través de las aplicaciones y softwares en el internet. Entonces, el Invierte viene a ser una herramienta que es una norma, es una ley que nos obliga en el país a hacer unos procedimientos debidos y adecuados para generar proyectos de inversión. Quiere decir, para generar, en el caso de nosotros los ingenieros civiles, proyectos de construcción. Entonces, cuando estemos trabajando como ingenieros en el ámbito de las entidades públicas, vamos a trabajar en una unidad formuladora o en una unidad ejecutora, o vamos a trabajar en la OPMI, vamos a trabajar en alguno de estos órganos donde el Invierte.p nos da lineamientos de cómo hacer nuestro trabajo. Entonces es necesario que conozcamos estos conceptos básicos para poder saber su aplicación cuando hagamos nuestra labor de ingenieros civiles involucrados en proyectos de construcción con inversiones públicas. Muchas gracias, hasta ahí hemos terminado.